Señor, esta mañana ponemos en tus manos a Gus y lo que él tenga que compartir para nuestra inspiración, para nuestra bendición, para tu honra y para tu gloria. Te pedimos que tu Espíritu Santo le acompañe en su exposición y que sea de beneficio para todos los que aquí estamos congregados, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buenos días. Hay pasajes de la Biblia, todos son interesantes y, como dice, pues la palabra toda vale, pero a mí hay algunos pasajes que me hacen especial gracia, y cuando algo te hace gracia, pues generalmente te detienes más en ello y meditas un poco. Hay un pasaje en Segunda de Reyes que yo siempre que lo leo me parece que está lleno de humor. Segunda de Reyes 13, a partir de la segunda parte del versículo 20, que dice que cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. Y en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Yo me lo imagino aquí, no sé si Josué también lo hará, me lo imagino en cómic, la situación. Que van con el cadáver, ven la banda que vienen, ¿qué hacemos con él? No nos imaginemos un cementerio como los nuestros, pues se supone que estaría en una cueva, en una caverna. Es raro porque generalmente las cuevas tenían una piedra delante, no sé por qué la tumba de Eliseo estaría con una piedra pequeña o alguien la habría dejado abierta, que dijeron, pues ahí mismo, pumba, echan al cadáver allí, salen corriendo y cuando el cadáver cae allí, pum, se levanta. No sé a vosotros, pero a mí me hace gracia. Es uno de esos textos de la Biblia y cada vez que lo veo me detengo y me quedo un rato. Bueno, aparte de que me hace gracia, también hay cosas que podemos sacar muy interesantes de aquí. El profeta Eliseo, que vivía en el reino del norte, primero vivía en el Valle del Jordán, parece que era de una familia bastante pudiente porque dice la palabra que tenían 12 pares de bueyes. Claro, tú no tienes 12 pares de bueyes por tenerlos, sino porque tienes mucha tierra para arar. Así que se ve que era de buena familia. Y Dios lo designó como sucesor de Elías. Elías lo encontró arando, estaba trabajando sus tierras y echó su manto sobre él. Y Eliseo comprendió el significado de este gesto enseguida. Así que lo dejó todo, dejó sus tierras, antes de irse hizo una fiesta con su familia y después pues se fue con Elías y le sirvió mientras Elías estuvo en la tierra y como sabéis fue arrebatado y Elías se quedó con su ministerio. Elías fue el arrebatado. En un momento Elías le dijo que le pidiera lo que quisiera y Eliseo le pidió que quería el doble de la sabiduría que él tenía. Y Elías le dijo que si le veía cuando Dios lo arrebatara en un carro de fuego, sería así. Y así fue. Cuando estaba con Elías, Elías hizo todo lo posible para que éste no lo pudiera ver, no sé por qué se lo quería quitar de encima, y en cierto momento le dijo, Eliseo, me tengo que ir al Jordán, quédate aquí. Y Eliseo decía, no, yo voy contigo. Eliseo, que Dios me ha dicho que vaya a tal sitio, quédate aquí. No, que yo voy contigo. Así 3 veces y no había manera de quitarse a Eliseo de encima. Y quedémonos con esto porque esto es importante, que Eliseo lo tenía muy claro, que por mucho que Elías parecía que estaba tratando de despistarle o que Eliseo era pesado, yo qué sé, el asunto es que parece que Eliseo se lo quiere quitar de encima, Elías, y Eliseo no hay manera de quitárselo de encima. Y justo en el momento cuando viene el carro de fuego, pues está allí Eliseo y contempla toda la escena y bueno, pues son cosas que ya todos más o menos conocemos. Este hombre estuvo acompañado toda su vida de hechos sobrenaturales, algunos milagros de conocimiento, otros de poder, y todos pues se cumplían en el nombre de Dios, como todo buen siervo de Dios sabía que no era él quien tenía ese poder, sino que le venía de Jehová. Su ministerio, aunque no es posible establecer bien el orden cronológico de los sucesos, pero abarca pues, los reinados de Acab, de Jorán, de Jehú, de Joacat y Joás, todos ellos reyes de Israel. Y sus obras superan en número a las de Elías y es evidente que tenía un gran peso en la política de Israel.
En Segunda de Reyes 13, del 14 al 21, ese pasaje que hemos leído, está un poquito antes de lo que hemos leído, está la última mención que se hace del profeta Eliseo, que se menciona que padecía una enfermedad terminal y entonces murió a causa de ella. Y luego pues volveremos aquí un poquito más. Entonces estamos en este pasaje donde van a enterrar al cadáver y lo tiran allí a la tumba de Eliseo y el cadáver se levanta. Algunos miran a este texto para justificar el uso de las reliquias, ¿no? Pues los huesos de los santos que tendrán algún efecto, y sobre todo el mundo católico, pues ya sabéis que cada vez que hay un altar en una iglesia, pues se mete allí la reliquia de un santo y se espera que esa reliquia pues traiga algún tipo de bendición. Yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre me mandó una vez a pasar una barra de pan por la reliquia de Santa no sé quién, porque era su fiesta y allí en la catedral de Sigüenza estaba expuesta solamente ese día, y yo por más que peleé no conseguí quitarme a mi madre de encima y me mandó con la barra de pan a pasarla por delante de la reliquia. Yo esperé que no hubiera nadie, miré para todos los sitios, hice así, me fui corriendo. Aquel pan sabía como todos, estaba rico, pero la reliquia no tuvo ningún efecto especial que yo notara. Bueno, no ocurre nada más que esta vez en la Biblia, y hay una norma muy clara, es que uno no puede sacar una enseñanza o una doctrina de la Biblia de solamente un versículo o un acontecimiento o una cosa que se da solo una vez. Hay que contrastarlo, así que no se puede sacar aquí la idea de que porque pasara esto en los tiempos de Eliseo, pues va a pasar con todos aquellos que además decimos que son santos, y a saber, porque los santos son todos aquellos que son hijos de Dios. Y aquí pues debiera de haber muchos y muchas. Pero otro tema interesante que podemos sacar aquí, no solamente esto de las reliquias es algo anecdótico, algo mucho más interesante, si consigo hacerme con el ordenador. Bueno, primero que hay muchos detalles en el Antiguo Testamento que anuncian a Jesús, y en la vida de Eliseo pues podemos ver muchos detalles. De la muerte emana la vida. ¿No os suena eso? Uno que muere y a pesar de muerto da vida, parece que está anunciando a Jesús. También vemos en Eliseo, por su historia, a alguien que no vive para sí mismo, sino que vive para los demás. Deja sus bueyes, deja sus tierras, sigue a Eliseo y a Elías, y luego después de Elías él continúa su ministerio. Hay muchos detalles en la vida de Eliseo que apuntan a Jesús, y esto es así casi en todo el Antiguo Testamento, que uno cuando lo lee, esto es parecido a aquello, esto parece como que anuncia aquello otro, ¿no? Y entonces lo primero que me llama la atención al leer ese texto es que parece que se está anunciando ahí que esto va a ser normal, que de la muerte vaya a salir la vida, y eso luego lo vemos muy claro con Jesús. Y otro tema quizás más práctico, más interesante para nuestro día a día, es que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestro caminar con el Señor dejan una herencia a las siguientes generaciones, y esta puede ser valiosa o no, depende de cómo lo hagamos. Un ejemplo muy sencillo: si yo dedico mi vida a la construcción de un molino, recuerdo en el 88 estuvimos viendo en Inglaterra un molino de madera que tenía más de 200 años y seguía funcionando, y estaba allí puesto para que la gente viera cómo funcionaba un antiguo molino con el agua y todo lo que hacía, de madera, tan bien hecho que a 200 años después seguía funcionando. Yo dedico mi vida a hacer ese molino, está funcionando mientras yo vivo, produce harina, los que compran la harina hacen pan, y luego yo o me jubilo o me muero, y el molino es una bendición para mi siguiente generación, que recibe algo con lo cual pues mucho del camino ya lo tiene andado, porque pues mi padre me dejó el molino, o mi abuelo, o mi tío, y entonces pues haces pan y bendices a todo el mundo. Esto lo entendemos a nivel físico, pero muchas veces no lo entendemos tanto a nivel espiritual, que también cada uno de nosotros, con nuestra forma de caminar con el Señor, podemos ir creando un molino espiritual que al final sirva para generar un beneficio para otros, o bien dejar una ruina, de modo que nadie se beneficie. Si yo hago una chapuza, si los dientes del engranaje no los hago bien, si hago un mal canal mal construido, a lo mejor no dura ni siquiera mi tiempo y mis generaciones no reciben más que una ruina. Pero en lo espiritual también puede pasar lo mismo, ¿no? Ahora, vemos en Eliseo que el resultado
no depende solamente de nosotros mismos, porque Eliseo hace bien lo que tiene que hacer, cumple su función. Pero luego está la voluntad de Dios y está también la fe y el caminar de las siguientes generaciones o de los que van a recibir ese beneficio. Nosotros no podemos condicionar que el beneficio del fruto de nuestra vida en Dios caiga en quien nosotros nos interesa. El cadáver que cuenta aquí que resucitó, igual ni conocía a Eliseo, pero recibió la bendición. Igual Eliseo hubiera preferido, si le hubieran preguntado, oye, de muerto te va a pasar esto. Y pues mira, pues yo quiero que el cadáver sea mi tía Antonieta, que la quiero mucho, y entonces pues me gustaría, que ella es muy mayor, pues que viva unos años más y dejarle ese beneficio para ella. Pero no, ese hombre cayó ahí en la tumba de una manera accidental y se levantó. Igual ni se conocían, o lo habría oído de oídas, ¿no? No depende solo de nuestra intención de bendecir a la siguiente generación, sino que mucho es la voluntad de Dios, que a veces no hay una explicación por qué unos recogen un fruto muy interesante y otros no. No hay una explicación. Ahí está la mano de Dios que dirige las cosas como a Él le parece interesante. Siempre nos gustaría que el beneficio fuera nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros paisanos, y a veces eso es así, pero otras veces no lo es. Cae en el pueblo de Dios, allí donde Dios quiera que caiga. Y luego, un poquito antes de ese texto que hemos leído, en Segunda de Reyes 13, que a partir del versículo 14, dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Esto mismo que estaba diciendo el rey es lo que Eliseo le dijo a Elías cuando estaba siendo arrebatado en el carro. Dijeron la misma cosa. De alguna manera el rey pues quiere dar ahí honor a Eliseo y también a Elías y conjuntar un poco el trabajo que los dos habían hecho. Como he dicho antes, pues habían tenido mucha influencia en la política del reino. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey tomó las flechas y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante esto, Eliseo, el hombre de Dios, se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios como hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Tiene su gracia también, porque ¿cómo iba a saber Eliseo cuántas veces tenía que golpear, no? Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Bueno, lo que creo aquí es que parecía que el rey estaba poco decidido. Más bien, yo tengo la impresión de que Joás no quería que se muriera Eliseo verdaderamente, pero más que por la pena de perderle a él, era por todo el beneficio que él sacaba y por cuántos jaleos le sacaban adelante. Entre Elías y Eliseo habían solucionado muchos problemas a los diferentes reyes con los que habían estado. De manera que cuando se ve que se va a quedar solo, pues probablemente Joás no estaba muy convencido de su liderazgo, de lo que él tenía que hacer, de cuál era su papel, y entonces estaba muy contento porque Eliseo se lo sacaba adelante. Y ahora te vas tú y ¿quién me va a hacer esto? Probablemente en su fuero interno preferiría: sería mejor que te quedaras que no que me estés enseñando a mí cómo tengo que hacer las cosas. Porque Eliseo, cuando nos ha dicho que estaba en la enfermedad de la que iba a morir, pues su preocupación era dejar un líder bien preparado, dejar al pueblo bien encaminado, toda la preocupación que había tenido toda su vida, ¿no? Entonces parece que Joás no estaba
muy convencido, ni muy decidido, ni tenía mucho interés en aquello que estaba haciendo con Eliseo, por eso pues dio 3 golpes. ¿Quién sabe? Igual le preocupaban sus flechas. Después de tantas batallas que habían tenido con los sirios, el ejército, la verdad, estaba muy mermado, las armas probablemente quedaban pocas, y estas flechas tan bonitas que tengo yo, si les pego 4 golpes fuertes, pues igual las voy a romper. Estaba aferrado a sus flechas, a su comodidad. Deduzco yo. El texto no da muchas explicaciones. Probablemente estaría pensando, qué bien me venía cuando Eliseo me hacía las cosas y ahora las voy a tener que hacer yo. O qué bonitas son estas flechas y quiere que las golpee en el suelo y a lo mejor las voy a romper y me voy a quedar sin ellas. La comodidad se puede instalar en nuestras vidas, como en la de Joás, y llevarnos a perder por lo menos una buena parte de la bendición de Dios o de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Si no tenemos la pasión, la decisión, el deseo como Joás, podemos vivir mediocremente pudiendo haber derrotado totalmente a nuestros enemigos. Así que yo os animo a que no nos aferremos a nuestras flechas o a nuestra comodidad. Hay una fábula. Un viejo maestro deseaba enseñar a su discípulo el por qué muchas personas no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. Se llevó al joven a visitar los sitios más pobres de la región y pidieron morada en la más humilde de todas las viviendas, una casucha a medio derrumbarse. En aquella casucha vivían 8 personas en profunda miseria, el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos. Curiosamente, esta familia contaba con una posesión poco común, una vaca, flacucha, pero gracias a aquella vaca tenían un poco de alimento todos los días o algo por lo que cambiar para tener para sus necesidades. Esta vaca era la única posesión que los separaba de la miseria total. Allí pasaron la noche y al día siguiente los 2 viajeros salieron de la casa. Pero antes de emprender la marcha, el maestro le dijo a su discípulo: es hora de que aprendas la lección que quiero enseñarte. Sin que el joven pudiese hacer nada, el anciano sacó una daga y degolló a la vaca. ¿Qué has hecho? ¿Qué lección es esta? ¿Qué aprovecha dejar a esta familia en la ruina total?, dijo el joven. Y haciendo caso omiso a los interrogantes, el anciano continuó la marcha sin saber qué suerte correría la familia. ¿Tienes tú algunas de estas vacas que te mantienen, pero a la vez tampoco está tan bien la cosa? Solamente sobrevives, pero te agarras a ella. Es mi vaca, me da leche todos los días. Final de la fábula. La familia no desesperó. Se vio obligada a limpiar el terreno alrededor de la choza para sembrar. Y les fue tan bien que pusieron un puesto en el mercado del pueblo y no solo lograron salir de la miseria, sino que hicieron una fortuna que les dio acceso a una excelente calidad de vida. Bueno, ya sabemos que las cosas no son tan fáciles. Es una fábula, ¿eh? Es una fábula. Esto no es historia. Pero hay algo interesante que sacar de ahí, ¿no? Que muchas veces todos tenemos una vaca flacucha a la que nos aferramos y entonces, aun con todas las posibilidades que tendríamos, hacemos como Joás, 3 golpecillos, 3 pequeñas derrotas, pero al final no completamos todo el trabajo que tendríamos que hacer. Y te animo a pensar un poco si tienes algunas de estas vacas, quizás algún becerro, igual es solamente un conejo, quién sabe, o una cabra pequeña. Y eso nos está impidiendo ir a un segundo nivel donde probablemente Dios nos quiere llevar. Siempre tenemos excusas. Hay gente que le va peor que a mí, con lo cual no estoy tan mal. El mío no es el mejor matrimonio del mundo, pero bueno, mis vecinos pelean más, que les oigo todas las noches. Yo haría esto, pero no tengo tiempo. El que me quiera así como soy, ¿para qué voy a cambiar? El éxito no es para todo el mundo, hay que ser humildes, la falsa humildad, ¿no? Bueno, vacas a las que nos aferramos y nos impiden crecer. Es evidente que las
diferentes generaciones nos traspasamos unas a otras bendiciones, pero también maldiciones. Grandes cosas cuando somos capaces de ser dóciles a la dirección del Espíritu, pero también muchos defectos y taras cuando nos aferramos a nuestras vacas y no somos capaces de tener la valentía de ir allí donde Dios nos quiere llevar a cada uno. Así son las cosas en lo práctico, pero también son en lo espiritual. Bueno, suelo mirar una página en internet que se llama Curistoria. Hay unas historias muy interesantes. Lo digo porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que si vives como Jesús quiere que vivas, estás viviendo en la verdad. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que vivir en Jesús. De manera que cuando vivimos como Jesús quiere que vivamos, estamos viviendo una vida de verdad. Cuando no vivimos como Jesús quiere que vivamos, pues aunque parezca verdad, estamos viviendo una vida de mentira. Porque la verdad es Jesús. Ya sé que somos personas carnales y entonces no, pero esto se puede tocar. Y lo que tú dices es espiritual. Pero si crees en Jesús, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que si estás en mí, estás en la verdad. Y hay personas que a la hora de inventarse una vida propia se les va la mano. Algunos vierten pequeñas mentirijillas en Facebook. Hay que asegurarse un poco de qué amigos tienes ahí, porque a veces no es lo que parecen. Pero otros van un poco más allá. No sé si sabes quién es Walter Williams. Falleció en diciembre de 1959, recibió un homenaje tremendo en su funeral. Se pensaba que este hombre era el último soldado confederado que quedaba con vida. Y unas 100.000 personas salieron a la calle en Houston para ver cómo paseaban su féretro. La televisión habló de ello, los medios se hicieron eco de la noticia, le dieron honores militares, el último soldado confederado en morir. No lo era. Se descubrió poco después que era toda una farsa que él se había inventado. Nunca había servido en el ejército confederado, pero comenzó a contar historias de su paso por la guerra, historias que en realidad no eran suyas, sino que las había escuchado cuando era joven a verdaderos veteranos, y así fue labrándose el mito. Bueno, aquí la historia pues pierde un poco de su magia. También solicitó la pensión que Texas pagaba a los veteranos confederados. Con esa consiguió vivir varias décadas y, bueno, y morir con honores, porque todo esto se descubrió después de que ya había sido enterrado. De alguna manera, cuando no vivimos la vida que Cristo quiere que vivamos, que es la vida de verdad, y vivimos la otra vida, estamos viviendo un poco como el señor Walter Williams. Pensamos, e incluso nos llegamos a creer nuestras propias mentiras o crear todo un mundo a nuestro alrededor que parece verdad, pero no lo es. Y yo creo que la vida de Eliseo nos enseña todo esto. Bueno, muy interesante el redactor este de Curistoria. Si lo buscáis, es una página muy interesante. Dice: hay gente para todo, tampoco es algo nuevo. Yo recuerdo haber conocido gente que contaba haber estado con Cortés y conmigo cuando vencimos al Imperio Azteca. Quizás fuera verdad, pero yo no me acordaba de ellos. Muy interesante. Volvamos a Eliseo. Ya voy a acabar. La historia de Eliseo nos recuerda que los efectos de una vida virtuosa perduran en aquellos que vienen después de nosotros y también en los que conviven con nosotros. Y yo creo que esto es también para nosotros y que este debería ser el enfoque de nuestra vida. No vivir para nosotros, vivir para los demás, pensando que lo que hagamos, lo hagamos también, que sirva para los que nos rodean ahora y que también las siguientes generaciones reciban ese beneficio. Para lo cual hace falta pues tener la fe de este hombre, de Eliseo, de fiarse de Dios y de tener las cosas claras. Eliseo podría haber vivido mediocremente cuando Elías le dijo: me tengo que ir al Jordán, quédate aquí. Hombre, pues si Elías me dice que me quede aquí, pues mejor estoy aquí que yendo con él. Además tengo que cruzar el río, a ver cómo vamos a cruzar.
Luego sabéis que Elías pegó 4 golpes con el manto y separó las aguas, pero al principio él no sabía que iban a cruzar. Si yo soy Eliseo, probablemente me dice Dionisio, ven que vamos a cruzar aquí el río Vena de un salto y vamos aquí a Promecal, que está ahí enfrente. Y cuando estoy antes de saltar me dicen, tú mejor quédate aquí, ya voy. Yo digo, pues claro, ve tú, primero a ver cómo saltas. Y luego cuando te vea en el agua me reiré un poco, ya te echaré una mano, ¿no? Pero Eliseo dijo, no, yo voy contigo. Y con él fue. Tenía las cosas muy claras. Y entonces, en vez de vivir una vida mediocre, vivió una vida intensa. Él mismo, llevando bendición para él y para todas las generaciones alrededor. El rey Joás no lo tenía tan claro. Golpeó solo 3 veces con sus flechas, cuando podía haber derrotado a Siria y haber sido un buen rey para su pueblo, terminó siendo un rey mediocre. ¿Qué queremos nosotros? ¿Quieres derrotar a Siria por completo o tener 3 o 4 victorias? ¿Quieres ser un Eliseo que tiene las cosas claras? ¿O quieres ser un rey Joás, indecidido, dubitativo, tranquilón, cómodo, esperando que otro venga y lo haga? Yo creo que es mucho más interesante la parte de Eliseo, ¿o no? Pues entre todos nosotros ayudémonos para que sea así. Amén. Muchas gracias.